Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente en este día. Doy gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Por el privilegio que me da, ¿verdad? De poder meditar en esta mañana, ¿verdad? Los capítulos Hebreos 7, 6 y 7. Como hemos venido, ¿verdad, hermanas? Hablando sobre el rey Melquisedec, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que fue un siervo, dice, de Dios, ¿verdad? Que no tuvo padre, no tuvo madre, dice, mas sin embargo, Dios, ¿verdad? Le entregó a él eh, muchas, muchas bendiciones, ¿verdad? Vemos cómo este rey fue bendecido, ¿verdad? Grandemente, y también fue bendecido por Abraham, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el 7:6. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, dice. Aquí en el 6:7, ¿me escuchan, hermanos? Ahora sí, hermanita. Sí, mi internet está fallando un poquito también. Aquí en el 7:6, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Cómo el rey Melquisedec bendice a Abraham, ¿verdad? Quien había recibido ya las promesas de Dios, ¿verdad? En estos versículos podemos ver, hermanos, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que Abraham era menor, ya que él bendijo, ya que él bendijo, y superior es el que recibe la bendición, ¿verdad? Dice que el propósito de esa comparación, dice, es mostrar que Melquisedec es superior a Abraham, por lo tanto, superior a Abraham, y por lo tanto a todos los sacerdotes que vinieron del linaje de Abraham, ¿verdad? Vemos, hermanas, de que aquí eh, este rey me, me, este rey de Melquisedec eh, fue grandemente, ¿verdad? Bendecido de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y vemos que después de este rey, ¿verdad? Ya no vino de ningún linaje, ¿verdad? Después de Abraham, ¿verdad? Y vemos, hermana, de que si nosotros, ¿verdad? Queremos ser bendecidas cada día, debemos de dar bendiciones, ¿verdad? Debemos de bendecir, hermanos, cada día debemos de dar bendiciones, ¿verdad? Porque de eso se agrada el Señor, ¿verdad? Que nosotros eh, demos bendiciones, ¿verdad? A otras personas. Cada día nos enseña el Señor, ¿verdad? Cómo debemos de bendecir, ¿verdad? Muchas veces podemos bendecir a otra persona por medio de una oración, por medio de una ayuda, ¿verdad? Pero muchas veces nos cuesta, ¿verdad, hermanas, poder compartir lo que el Señor ha dado, ¿verdad? A la vida de cada una de nosotras, ¿verdad? Vamos a leer también el 7, el 7:7, dice la palabra del Señor. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, dice. Aquí, hermanas, si lo trasladamos a nuestra vida cristiana, ¿quién es el que nos bendice a nosotros? Es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que está en los cielos. O sea, cuando Él nos bendice en salud, en lo económico, en la enfermedad, dice, ¿verdad? En todos los factores de nuestra vida, porque sabemos que
cuando estamos recibiendo esas bendiciones, hermanas, no la estamos recibiendo de ningún hombre, ¿verdad? Estamos recibiendo esas grandes bendiciones de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y Él mira, ¿verdad? Él se da cuenta de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanas, de que como Dios, ¿verdad? Nos bendice a cada momento, ¿verdad? Él nos bendice, hermanas, aunque nosotros muchas veces le fallamos, Él siempre tiene su mano, ¿verdad? Él siempre está sobre nosotras y Él siempre mira de lo que nosotros tenemos necesidad, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanas, de que es necesario de que nosotros eh, bendigamos a otras personas, ¿verdad? Pero muchas veces nos cuesta, hermanas, poder bendecir a otras personas, ¿verdad? Porque quizás vemos lo malo en las personas y decimos, pero ¿cómo vamos a bendecir a esas personas si están haciendo lo malo? Pero vemos que para Dios, hermanas, todas somos iguales, ¿verdad? Muchas veces pecamos, muchas veces cometemos errores, mas sin embargo Dios está siempre ahí, ¿verdad? Él siempre nos tiene en sus manos y Él siempre nos ayuda, ¿verdad, hermanas? A poder eh, salir victoriosas en cualquier situación que estemos pasando, ¿verdad? Porque Él nunca se cansa, hermanas, de darnos sus bendiciones cada día, ¿verdad? Dice también que el mayor, dice, es más bendecido que el menor, dice. O sea, hermanas, que aquí en este versículo yo entiendo, ¿verdad? Que el que bendice siempre va a ser el más bendecido, ¿verdad? Hay un versículo, ¿verdad? Que nos dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Hechos 20:35, ¿verdad? Si nosotros damos, hermanos, sin esperar nada a cambio, nosotros siempre vamos a tener esa bendición de parte de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta, hermanas, porque nos cuesta eh, creer de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Todo lo que Dios, ¿verdad? Hizo con, con este rey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no mucho más con nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanas, debemos de aprender, ¿verdad? A dar para poder recibir, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta, hermanos, pero aquí vemos, ¿verdad? Cómo Abraham, ¿verdad? Se despojó, ¿verdad? De esos diezmos, de esas promesas, ¿verdad? Que el Señor le había dado a él para compartirlas con el rey Melquisedec, ¿verdad? Tenemos un ejemplo aquí grande, ¿verdad, hermana? Por medio de su palabra, ¿verdad? Donde él nos habla, ¿verdad? Que no debemos de cansarnos, ¿verdad, hermana? De bendecir a nuestro prójimo, ¿verdad? Pedirle mucho a nuestro Dios, ¿verdad? Que sea Dios el que nos ayude para poder siempre eh, bendecir, ¿verdad? Que no nos cueste, hermanas, poder bendecir a otras personas, ¿verdad? Si nosotros podemos ayudar, si nosotros podemos hacer una oración por alguna persona que esté pasando por un momento difícil, ¿verdad? No, no hacernos el que no estamos viendo lo que está pasando esta persona, ¿verdad? Sino comprender, ¿verdad? Que es necesario que nosotros intervenamos por medio de una oración por esta persona, ¿verdad? Y vemos que si nosotros damos, hermanas, vamos a ser cada día bendecidas, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no se queda con nada, hermanos. Dios siempre de una o de otra forma, Él siempre nos devuelve al doble lo que nosotros damos, ¿verdad? Pero muchas veces nos cuesta entender eso, ¿verdad? Y en estos dos versículos, pues, para mí, ¿verdad? Me ha quedado, pues, una gran enseñanza donde debemos de bendecir a otras personas, ¿verdad? No solo pensar en nosotras mismas, ¿verdad? Sino poder dar esa bendición a otras personas que sí necesitan, ¿verdad? Que muchas veces vemos que están pasando por momentos difíciles y nos da igual, hermanos.
pero en esta mañana, por medio de su palabra, ¿verdad? Vemos que es necesario, ¿verdad? Que nosotros demos bendiciones a toda aquella persona que quizás no conoce de Dios, quizás se ha apartado de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa muchas veces cuando vemos que esas personas se alejan de Dios, ¿verdad? Ya no oramos por ellas, ya no las visitamos. Y el Señor, ¿verdad? Por medio de su palabra, ¿verdad? En esta mañana nos exhorta, ¿verdad, hermanas? De que debemos de siempre pensar en los demás, ¿verdad? No solo pensar en nosotras, ¿verdad? Eh, para mí, pues, ha sido un ejemplo, ¿verdad? Este rey de Melquisedec, ¿verdad? Que él eh, otorgó, ¿verdad? Todas esas bendiciones a, a Abraham, ¿verdad? Y vemos cómo Abraham también, ¿verdad? Él ya había recibido grandes promesas de parte del Señor, ¿verdad? Y él compartió esas promesas, ¿verdad? Esas, esos diezmos, ¿verdad? Que él tenía, ¿verdad? Vemos, hermanas, que eh, hoy en día, pues nosotros ya no practicamos el diezmo, ¿verdad? Sino son ofrendas, ¿verdad? Porque sabemos que hoy vivimos bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanas, que sea Dios el que nos ayude, ¿verdad? A poder ser ejemplo, ¿verdad? Para muchas personas, ¿verdad? Y que sea el Señor el que nos ayude, hermanos, a cada una de nosotras, ¿verdad? A que aprendamos a bendecir a otras personas, ¿verdad? Y si lo hacemos, hermanas, sabemos que nosotros vamos a ser grandemente también bendecidas de parte de nuestro Dios. Que el Señor las bendiga en esta mañana.